Roma, poco antes del amanecer. Sobre la plaza de San Pedro, dos ventanas permanecen iluminadas. El Papa es el sucesor número 264 del apóstol Pedro, señor del Vaticano. Dijo Jesús: tú eres la piedra, sobre esa piedra construiré mi iglesia y las fauces del infierno no la vencerán. El representante de Cristo sobre la tierra, infalible guardián de la fe, vulnerable solo al paso del tiempo. Los papas hoy, portadores de esperanzas o centinelas del destino. El Vaticano, el poder de los papas. Pío XII y el Holocausto. 2 de marzo de 1939. Ante la iglesia de San Pedro, miles de personas esperan al nuevo Papa. La votación depende de 63 cardenales. 2 veces seguidas ha salido humo negro de la chimenea de la Capilla Sixtina. Esto implica que no hubo acuerdo. Este llega recién en la tercera votación. El representante de Cristo es un diplomático que conoce a Alemania y a sus habitantes. Él formuló el concordato con Hitler. ¿Continuará la lucha que comenzó su antecesor? ¿Una lucha sin armas, sino dentro de las conciencias, en contra de una dictadura asesina? El poder y la impotencia de un papa ante el crimen más terrible del mundo. Humo blanco. No mucho más tarde, un cardenal proclama: les anuncio una gran alegría. Tenemos un papa. Se trata de un romano de 63 años, Eugenio Pacelli, Pío XII, Pío el Piadoso. En verdad era un gran hombre, un santo. Ojalá pronto podamos venerarlo en un altar. Y sin embargo, su papado es tan discutido como el de ningún otro pontífice. Su época fue ensombrecida por un asesinato masivo. ¿Podría haberlo evitado él, que era el representante de Cristo? ¿Qué dirá la historia sobre mi silencio?, se preguntó a sí mismo. Hubiese podido decir más, hubiese podido hacer más. Y si hubiese dicho y hecho más, muchos hubieran sobrevivido. ¿Hubiera escuchado este hombre al Papa? Hitler sobrevuela a Alemania en la lucha por el poder. Será un enemigo encarnizado. Al mismo tiempo, Pacelli es nuncio apostólico en Alemania. 12 años de carrera en Múnich y Berlín. Me he propuesto como meta borrar de la faz de Alemania a los 30 partidos políticos. Muchos subestiman a ese demagogo. ¿También Pacelli? 3 años antes de la toma de poder de Hitler, una década antes de ser papa, el nuncio es requerido en Roma, mano derecha del Vaticano. La SU, ahí arriba. Así nombran los iniciados al centro de poder del Palacio Papal. La Secretaría de Estado en el tercer piso. Ministerio del Interior y Exterior al mismo tiempo. Pacelli, el nuevo jefe, observa con atención los acontecimientos en Alemania. Dice conocer y querer al pueblo alemán, pero ¿lo comprende? Yo diría que, al tener conocimiento de lo que sucedía en Alemania, podía comprender por qué el pueblo alemán, que había sufrido con el Pacto de Versalles,
con la ocupación del Ruhr y más tarde con la crisis económica, confiaba su suerte a un liderazgo extremista. ¿Comprensión para los creyentes del culto a Hitler? Muchos son católicos. También el anticristo pagará los impuestos eclesiásticos hasta el día de su muerte, pero solamente cree en sí mismo. La orden no nos fue dada por ningún jefe terrenal. Fue Dios, creador de nuestro pueblo, el que la dio. Amén. El diablo bajo las vestiduras del Redentor. La Santa Sede firma con él un concordato. A la Iglesia Católica Alemana se le otorga libertad de acción. El precio es alto. La propaganda hitleriana festeja este hecho como la mayor consagración para el Reich. Pero para el dictador lo que se firma con la mano se borra con el codo. Entre sus primeras víctimas, los católicos alemanes. Pacelli protesta. Envía 55 notas al Reich. Luego el reto, la encíclica con hiriente preocupación. Su bosquejo original en el archivo del Vaticano demuestra cómo Pacelli agudiza su protesta. Un año después arden las sinagogas en Alemania. Se prepara una encíclica en contra del antisemitismo. Muere el Papa y nunca es llevada a cabo. ¿Una oportunidad desperdiciada? Al nacionalsocialismo no lo hubiese modificado en nada. Sobre todo alrededor de su núcleo. No hubiera cambiado nada. Es decir, de Hitler, Himmler, Goebbels y todos ellos. Solo los hubiese puesto más furiosos. Marzo de 1939. Pío es proclamado papa. Los diplomáticos de Hitler se mantienen alejados en señal de protesta. El Papa está en un dilema. ¿Debe seguir azotando la ideología nazi? Él quiere asegurar la paz y necesita a Hitler para el acuerdo. Envié esta buena noticia a Berlín. Es una suerte para Alemania tener este cardenal germanófilo que nunca disimuló su postura al respecto y que de su estada en Alemania ha conservado varias relaciones personales con celebridades de nuestro país. El problema alemán es para mí el de mayor importancia, dice el Papa, y me lo voy a reservar. En una reunión secreta, Pío compromete a los cardenales alemanes a seguir su rumbo. No más críticas al régimen en el Observatore Romano, diario del Vaticano, y la aceptación de la cruz esvástica, antes prohibida. Debemos arriesgarnos a salvar lo que todavía se pueda salvar, dice Pío. Luego el Santo Padre pregunta a sus cardenales, ¿por lo demás todo en orden? Sí, responden todos. Tres días después de la coronación, Hitler anexa Checoslovaquia. Quiere la guerra. Cuanto antes, mejor. El hombre del Vaticano la quiere evitar, salvar la paz con todo lo que esté a su alcance. Ya había mediado en la Primera Guerra Mundial, sin éxito, por cierto. Esta vez tiene que dar resultado. Fue una época de mucho dolor, una época atea, una era de la violencia, ante la cual el Papa estaba desarmado, como lo estuvieron sus antecesores.
desarmado, como los profetas. ¿Palabras contra armas? En Obersalzberg, el embajador del Papa se encuentra con Hitler. Pío quiere conciliar. Conferencia de paz. Otra vez Múnich. El agresor niega todo desvergonzadamente. No ve peligro de guerra alguno. Desilusión en el Vaticano. También los otros, los británicos, los italianos y los franceses, y hasta el asediado Estado polaco, no quieren saber nada de la decisión de Pío. El Papa está alarmado. Exige también que ceda Varsovia. Pío lleva en su blasón una paloma de la paz con la insignia en latín: Paz, obra de la justicia. Agosto de 1939. El depredador ensaya la guerra. Simulacro de tanques en la frontera con Polonia. En el Vaticano, el Papa considera en su desesperación viajar él mismo a Berlín y a Varsovia para salvar la paz. El pacto entre Hitler y Stalin da el puntapié para la guerra. Inglaterra y Francia convocan a sus hombres a tomar las armas. Aún nadie imagina lo terrible que será esta guerra para todos. Los embajadores de las potencias occidentales acosan al Papa para que condene de antemano a Hitler. Pío se niega. ¿Qué sucedería entonces con los 40 millones de católicos alemanes? Quien divide las aguas, por decirlo de manera bíblica, envenena los corazones de aquellos católicos que poseen dos creencias: el catolicismo y el nacionalsocialismo. Al no querer condenar a aquellos católicos alemanes que dicen: estamos íntimamente ligados al nacionalsocialismo, entonces opta por mantenerse neutral. Pío sabe que entre los católicos alemanes también hay muchos patriotas. A ellos les quiere ahorrar el conflicto. Desde su residencia de verano, Castel Gandolfo, el Papa dirige al mundo un último mensaje de paz implorando: nada se pierde con la paz, pero se pierde todo con la guerra. Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra. Invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939. El dictador observa orgulloso su obra macabra. Polonia está perdida, abandonada por todos. Francia tendría que haber atacado a Hitler, pero se decía que los soldados franceses no morirían por Danzig. Pero ellos no hubieran muerto por Danzig, hubieran muerto por Francia. Cosa que después sucedió. Nos dimos cuenta de que nadie iba a ayudarnos, ni siquiera el Papa. Al Papa no le quedan representantes y está a ciegas. Las comunicaciones con Polonia están interrumpidas. La nunciatura ha huido. Los primeros curas han sido asesinados. Lentamente corre la noticia. El diablo está en el país. La emisora del Vaticano lo difunde con nombre y apellido. La destrucción y aniquilación en Polonia no se limita solo a la parte ocupada por los rusos. Es mucho más grave la situación en la parte que ha caído en manos de Alemania. Pronto también se escucha la protesta del Papa. En su encíclica pronuncia:
La sangre de millones ocasiona dolor y tristeza a una nación tan amada como Polonia. Ni una palabra sobre los autores, solo sobre los hechos. ¿Por qué? El Papa quiere una conferencia, otra vez en Múnich. Su Santidad quiere escribirles una carta a las 5 grandes potencias: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Polonia, para sentarlas a la mesa de negociaciones, para preservar la paz. Esto sucede en mayo de 1940. El Papa en el rol del diplomático y algo más, como mediador de la resistencia alemana. Los británicos deben dar garantías para cuando pase el periodo posterior a Hitler. ¿Está el representante de Cristo en un mismo bote con los potenciales agresores? El asesinato de un jefe de Estado es algo que no se predica en el Vaticano. Yo diría que si se realizaba un intento de este tipo, también se esperaba que diera resultado. ¿La derrota del tirano con bendición papal? En Roma, el colaborador de Hitler, Ribbentrop, también está junto al Papa. Pío quiere la vía diplomática. Insiste, para disgusto de Hitler, en la situación polaca. Si ese príncipe seguía hablando en esos términos, me hubiera retirado, comentó un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Nosotros descuidamos las relaciones con el Papa germanófilo. Podríamos haberlo tratado bien y utilizarlo en política exterior. En vez de eso, el Papa colabora con la resistencia alemana. A través de ello se entera de un secreto: la fecha de la ofensiva alemana. Sin perder el tiempo, el Vaticano transmite esta noticia al ministro británico en la Santa Sede. Estábamos jugando al golf. Se detuvo en el hoyo 6. Miró a su alrededor para ver si nadie nos escuchaba y dijo: tengo que decirte algo muy importante. En 3 semanas estaremos en guerra. Inglaterra no reacciona. Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Los países neutrales son las primeras víctimas. Pío está consternado. Los telegramas de pésame enviados a estos países son publicados esa misma noche en el Observatore Italiano. Audiencia en el Vaticano. Amenaza del embajador del Duce. Mussolini está furioso por la protesta del pontífice. Algo terrible podría suceder. Pío no puede tolerar esto y dice que, de ser necesario, está preparado para terminar sus días en un campo de concentración. Palabras que nunca antes habían sido dichas en el despacho de un papa. Esa misma noche, en las calles de Roma, los fascistas gritan: ¿qué hace el Papa? Nos asquea. De ahí en adelante, no hubo más contacto entre Mussolini y Pío XII, entre la Italia fascista y la Iglesia romana. La brecha es tan ancha como el océano. Junio de 1940. Francia es vencida y humillada. El dictador está en la cúspide de su poder. Amo de Europa, dueño de la vida y la muerte.
El Vaticano en Roma, una isla de paz engañosa en medio de dictaduras victoriosas. El Papa está condenado a la impotencia. Ya nadie lo puede oír. Verano de 1941. Ataque a la Unión Soviética. La verdadera guerra de Hitler. Aniquilación en el este. Pío está entre la espada y la pared. Stalin es el archienemigo. Hitler el anticristo. Sostienen que dijo en una audiencia: no me quieren como mediador para Alemania. Y, sin embargo, hubiera bendecido con gusto una guerra, o lucha, o campaña de los europeos contra los bolcheviques. Finalmente no bendice ni la guerra de Hitler ni la de Stalin. Los norteamericanos presionan, quieren la alianza con la Unión Soviética. La escapatoria de Pío. El comunismo sigue siendo una obra del diablo, explica el Papa, pero profesa un afecto paternal para con el pueblo soviético. Es bastante difícil elegir entre la peste y el cólera. Pero la situación empeoró. Empeoró cuando Estados Unidos empezó a presionar al Papa para que entonces excomulgara a los nazis. Los nazis y el genocidio a polacos, rusos y judíos. En 1941 ni los propios ejecutores tenían noción de las dimensiones que tomaría. Criminales sin religión ni conciencia. Solo una vez en mi vida vi a un hombre con semejante ataque de nervios. Era segundo jefe del grupo de fusilamiento. Había sido jefe mío en el distrito 6 de Berlín. Lo volví a encontrar allí, por supuesto que yo quería interrogarlo un poco, pero se quebró en llanto y dijo: Dios no nos perdonará nunca. El 12 de mayo de 1942, el Papa se entera por primera vez de este crimen. Un sacerdote italiano logra enviar desde Polonia la noticia del horror en latín para despistar. La humanidad está perdida. Estamos a la disposición de seres carentes de todo sentimiento humano. Vivimos en el terror, en constante peligro de terminar en un campo de concentración. Pío llora cuando se entera de la noticia. ¿No debería el Papa condenar a los autores de estos crímenes? No nos interesaba tanto lo que el Papa decía, sino lo que hacían las familias católicas para escondernos en sus casas. El Papa estaba lejos y yo no oí ningún tipo de discusión sobre la postura del Papa, ni de parte de los intelectuales cristianos, ni de los judíos o de otras personas. Teníamos otras preocupaciones. Se trata de sobrevivir. De toda Europa se deporta a los judíos en vagones de ganado, como aquí en el campo Westerbork, en Holanda. La
Las iglesias elevan protestas al lugarteniente de Hitler. Este los seduce con un trato. Si los cancilleres mantienen el silencio, los judíos conversos no serán deportados. Los obispos sostienen que esta protesta está basada en los fundamentos del pensamiento cristiano y que si uno tolera o accede, por decirlo de alguna manera, a que se deporte a los judíos a cambio de que se queden los propios, es decir, los judíos conversos, entonces prácticamente se estaría entregando a los otros en beneficio propio. En oposición a los nazis, los obispos publican la protesta. El resultado, los judíos conversos también son deportados. A Auschwitz. La obra del anticristo. El infierno en la tierra. Se acordarán de aquella sesión en el Parlamento en la cual yo proclamé fuertemente: si el judaísmo cree poder aportar una ideología mundial para exterminar a las razas europeas, entonces yo digo que el resultado no será el exterminio de las razas europeas, sino el del judaísmo. Se rieron de mí y de mis profecías, pero hoy ya no ríen los que entonces se me rieron en la cara. Y los que todavía ríen dejarán de hacerlo muy pronto. Cada día que pasaba, le costaba la vida a 6.000 personas. Era terrible para mí. Los peores años de mi vida fueron cuando no recibía ninguna noticia, mientras esperaba que algo sucediera. ¿Qué hace el Vaticano? En septiembre, un enviado de los Estados Unidos le pregunta al Papa si tiene conocimiento de lo que sucede. Pío se hace el desentendido. Lo sucedido con los judíos conversos en Holanda lo ha asustado fuertemente. El Papa no quiere provocar con sus palabras males mayores. ¿Es este el camino adecuado? Todos sus actos reflejan a una persona muy cuidadosa, que veía, y no me cansaré de decirlo, como su obligación resguardar a la iglesia y no predicar sus mandamientos morales, como por ejemplo, no matarás a 6 millones de personas solo porque casualmente hayan nacido judías. Navidad en el Vaticano. Es la primera vez que el Papa menciona públicamente el horror. En su mensaje navideño emitido por la radio del Vaticano, Pío habla de millones de muertos, de caídos en la guerra, de víctimas de bombardeos y de genocidio. El mundo necesita paz de una vez por todas. No dice los nombres de los autores ni de las víctimas, sin embargo, se sobreentiende. Respondo a la humanidad obediente y deudora, a los cientos de millones de personas que con la licencia de una culpa propia, que no solo por razones de nacionalidad y de estirpe,
fueron destinados a la muerte en una progresiva persecución. Para los aliados el mensaje es demasiado débil. Quieren la bendición para la batalla contra Hitler. En Alemania se registra cada palabra del Papa. Hitler no tolera ninguna protesta. Todos los días mueren curas en sus campos de concentración, sobre todo polacos. Aún es él el que decide si ser o no ser. Hoy resulta fácil decir que se tendría que haber gritado y proclamado lo que sucedía. Pero para el que estuvo en aquel entonces en la cúspide de una iglesia o de una organización, esto no era nada fácil. Era todo lo contrario. En Stalingrado se lleva a cabo la batalla más terrible de toda la guerra. Los cimientos del mal se desmoronan. Llegan al Vaticano los primeros mutilados por la guerra. Pío los recibe a toda hora para brindarles consuelo. La Santa Sede brinda ayuda donde puede, diplomáticamente y en silencio también a los judíos. Miles sobreviven mientras que millones mueren por ellos. Cambia el giro de la guerra. Los aliados ya están en Sicilia. Se bombardea a Roma por primera vez. En contra de las costumbres, el Papa abandona el Vaticano durante el bombardeo. El Papa está junto a las víctimas en el centro de la ciudad destruida. El Papa comenzó a rezar. Rezamos juntos con todas las personas allí reunidas. Y cuando el Papa terminó de orar, se escuchó un grito tan impresionante que casi no parecía humano. Paz, paz, paz. El Papa pasa a ocupar el primer plano, no solo por sus buenas obras. Se quiebra la dictadura en Roma. Mussolini es detenido en julio de 1943. El Führer libera a sus cómplices. En septiembre se decreta el armisticio. Un crimen de alta traición para Hitler. Los aliados desembarcan ese mismo día. Pío es considerado un chivo expiatorio. Hitler quería arrestarlo y deportarlo. Estaba fuera de sí. Ordena a sus tropas ir a Roma. 2 días de lucha y la ciudad eterna queda en manos de los alemanes. El Vaticano permanece libre. ¿Pero por cuánto tiempo? Para los paracaidistas y las tropas, ocupar ese mini estado hubiera sido una cuestión de minutos. Por supuesto, hubieran muerto unos cuantos guardias suizos nada más y todo hubiera terminado ahí. ¿Pío rehén de Hitler? Desde Napoleón no hubo un papa que estuviera tan amenazado. Durante 3 días las puertas del Vaticano permanecieron cerradas.
El Papa continúa secretamente con su labor, creando refugios para los perseguidos en conventos, iglesias y hasta en su residencia de verano. Pío encuentra apoyo en el embajador alemán en el Vaticano, Ernst von Weizsäcker. El objetivo era, principalmente, avisar a los judíos que se estaban planeando ataques contra ellos y que debían esconderse en los edificios extraterritoriales elegidos por el Papa. Pero muchos de ellos no hicieron caso. Las tropas de Hitler atacan el 16 de octubre de 1943 en las primeras horas de la mañana. Redada de judíos en la ciudad eterna. En su desesperación creen que solo Pío los puede salvar. Una confidente del Papa se entera. Se apresura a llegar al Vaticano. Cuando me vio, yo estaba de rodillas en su capilla. Todavía tenía puestas sus vestiduras sagradas. Estaba por finalizar la misa, vino hacia mí y dijo, ¿qué sucede? Entonces le conté todo lo que sabía y él se puso furioso. Me tomó de los hombros y dijo, ven, vamos a hablar por teléfono. El pontífice amenaza al comandante alemán de la ciudad con protestar públicamente. La misma amenaza va también para el embajador alemán. Quiere saber qué es lo que se puede salvar. Se interrumpe la redada, pero más de 1000 judíos ya van en camino a una muerte segura. Pío XII cometió aquel 16 de octubre una omisión, porque cayó cuando los judíos fueron deportados bajo sus propios ojos. Esto no solo lo digo desde mi propia experiencia, no, también leí los documentos. Por eso es que lo sé. 8000 judíos sobreviven en Roma, refugiados por el Vaticano y muchas familias italianas. Los documentos demuestran nada más lo que el embajador quería que supiera el Reich. Escribe, el Papa no ha emitido opinión alguna en contra de la deportación de judíos. Ni una palabra sobre la intervención de Pío. ¿Una mentira arriesgada de Ernst von Weizsäcker? Seguía existiendo la duda de si el objetivo inicial de Hitler, de ocupar el Vaticano y de secuestrar al Papa, no hubiese cobrado nuevas fuerzas si esta noticia se hubiese convertido en un altercado público. El anticristo quiere culminar su obra sin ser molestado. En Hungría todavía viven 750.000 judíos. Marzo de 1944. Tropas alemanas en camino a Budapest. Preludio para el último acto del genocidio. La Nunciatura protesta. Se le quiere hacer creer que solo se los reclutará para realizar trabajos forzados. ¿Cómo es posible que fuercen a trabajar a octogenarios, a niños o a personas enfermas? Los alemanes respondieron que se llevaban a los ancianos y a los niños porque los judíos trabajan mejor si están con sus familiares. Les dijimos, entonces, ¿por qué se llevan también a aquellos niños, ancianos y enfermos que no tienen a nadie, que no tienen familia? En Italia se desmorona el frente. Esta es una filmación secreta. Los alemanes en retirada. El primer tanque americano.
mismo tiempo, millones de personas se congregan en la Plaza de San Pedro para agradecer al hombre que, según ellos, ha salvado a la ciudad eterna. No existía poder público. El rey y el gobierno habían huido al sur de Italia. Aquí en Roma, el Papa era el único poder en la ciudad. También para aquellos que no concurrían a la iglesia. Nunca vi la Plaza San Pedro tan repleta como en el día de la liberación. Todos sintieron lo mismo. El Papa se ha quedado con nosotros. El pontífice gana la autoridad máxima a causa del vacío de poder. También los liberadores acuden a la audiencia. Es una verdadera alegría recibiros a todos aquí, en el hogar mismo de nuestro Padre de la Cristiandad. Os doy entonces la bienvenida y os bendigo a todos. En la audiencia, un judío alemán, oficial del ejército inglés. Los 10 minutos de audiencia se convirtieron en una hora durante la cual me contó su relación con el sionismo, su simpatía con el Estado de Israel y su miedo de no haber hecho lo suficiente para salvar a los judíos. Todo lo que hice, enfatizó, lo hice por amor al prójimo. Si ha sido o no suficiente, eso solo lo sabe Dios. En Hungría continúa la matanza. El nuncio pide varias audiencias por día y protesta ante el régimen. Otorga miles de pasaportes falsos para los judíos perseguidos. El Papa insta en un telegrama a Horthy, el administrador húngaro del Reich, a frenar la deportación. Budapest es liberada a principios de 1945. La pesadilla ha terminado. 500.000 de judíos han sido asesinados. 200.000 han sobrevivido, también gracias a Pío. Esto demuestra que estas acciones sí tenían influencia. Y estoy convencido de que un llamado del Papa a la cristiandad hubiera salvado algunas vidas más. En pleno ocaso, esperando en la victoria final, Goebbels celebra la hora solemne. Vamos a adentrarnos en esta batalla como si fuésemos a misa. ¿Hubieran escuchado estas personas al Papa? Estas personas, con algunas excepciones, no se hubieran dejado influir. Pero lo que decía el Führer, eso era como el Evangelio para ellos.